Es un caso increíble porque a él le hicieron seguimiento estos seres años. Vieron una nave gigantesca, entre 50 y 100 metros. Tomó la esfera y apenas la tomó, dice que se le calentó y, o sea, rayos, una luz impresionante, se abre la barriguita y expulsa un haz de luz. Y por ahí bajan dos seres. Y él dice que ellos no caminaron, flotaban y se iban acercando hacia él. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos los que siempre están ahí conectados, dejando su dedito arriba, dejando los comentarios y sobre todo a quienes se han tomado el tiempo para escribir al correo electrónico ventanalmisterio2, el número, @gmail.com, a contar sus historias que pronto las estaremos velando en un en vivo que vamos a hacer aquí en este canal de YouTube. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el tema del día. Una historia que quizás para muchos amantes de la ufología, del fenómeno ovni, del contacto extraterrestre o no humano, como dicen ahora, pues es un clásico de clásicos, una historia de contacto, una historia de abducción que se presentó en Colombia y que además ha dejado marcada no solamente la historia de este país, sino que este ha sido un caso conocido y estudiado a nivel mundial. Y para hablar de ese famoso caso, tenemos a nada más y nada menos que la hija del protagonista de la historia, la hija de Enrique Castillo Rincón, Yoninka Castillo. Bienvenida aquí a Ventana al Misterio, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Joana, por tu invitación. Qué chévere poder comentar esta historia tan interesante aquí a tus espectadores, a tus suscriptores. Y bueno, es como tú lo dices, una historia que sucedió en Colombia, y que tiene pues muchos aristas, porque tiene que ver mucho con otros contactos y otros puntos de contacto de Latinoamérica. Y es interesante cómo se fue tejiendo la historia a partir de una contactada en México. Y llegamos después entonces a conocer la historia de papá. De pronto para tus espectadores comentar que papá murió en el año 2013. Entonces, pues unos años posterior sucedieron eventos y acá los hijos, pues algunos de nosotros empezamos a recordar esa historia. Así es, Joninka. Yo recuerdo que esta historia la conocí por allá como en el 2016, más o menos, creo que fue la primera vez que hablamos en Blue Radio sobre esta historia y a partir de ahí pues le hemos hecho seguimiento en varios contenidos que hemos tenido, pero pues sí es muy interesante sobre todo empezar a explicarle a las personas que quizás no conocen la historia o u otros que quieren saber más, ¿quién era Enrique Castillo Rincón? Bueno, papá era un ingeniero en telecomunicaciones, totalmente alejado, digamos, de este mundo ufológico o del misterio, y que por eventos que jamás se imaginó, llegó a protagonizar en este continente y a nivel mundial una de las historias más increíbles jamás contadas. Y bueno, pues digamos que desde ese punto de vista de papá, de su profesión, mucha gente tomó su historia como verídica. Antes, digamos, eh, de decir, esta persona está loca, algo está inventando, qué es lo que pasa con este señor. No, ya él tenía, digamos, un nombre hecho en el mundo empresarial, de ingeniería de telecomunicaciones aquí en Colombia, en Costa Rica y en Venezuela, y ya con los posteriores, digamos, estudios que se le hicieron por parte de los mejores investigadores a nivel mundial,
hubo una aceptación increíble a este caso. Y bueno, los mejores investigadores, podemos hablar de Salvador Freixedo, de Antonio Rivera, de J. Allen Hynek, Jacques Vallée, dieron aval de que este contacto era verídico. Sí, es bien interesante porque como se los decía en un inicio, pues este fue un caso que no solamente retumbó aquí en Colombia, porque sucedió aquí, sino que alrededor del mundo muchas personas empezaron a conocer esta historia, a entrar en comunicación con Enrique, a tratar de entender, de investigar y por supuesto algo que decía Joninka que me parece muy importante en este contacto es precisamente la veracidad del testigo, una persona, ingeniero, que digamos que tenía cierto nivel educativo, y esto lo digo porque quizás la gente a veces es muy dura con quienes hablan de este tipo de contacto no humano, diciendo que de pronto son ignorantes o que es por un tema de desconocimiento, en fin, y este caso yo creo que nos demuestra también que el fenómeno puede ser real, que el fenómeno está entre nosotros y que este tipo de comunicación o de contacto, pues definitivamente se puede presentar a cualquier persona. Pero empecemos, Joninka, entonces a desarrollar la historia de cómo se fue presentando este contacto, porque lo más interesante de esto es que pareciera que se diera por partes, ¿no? Que empezaron como a darle señales a Enrique de esa información que iba a tener. Sí, creo que diste un punto clave. Se empezaron a armar piezas de un rompecabezas que en el momento pues papá no lo pudo ver, pues uno está en su trabajo, en su desempeño pues empresarial y muy lejos de pensar que iba a tener un encuentro con seres extraterrestres. Y sí, ya después del contacto es que papá empieza a unificar esas piezas y dice, esto pasó en tal época, esto pasó en tal otra, esto, y ya tú ves ya completo o completa la imagen de por qué se dio, cómo se dieron todos los eventos. Es un caso increíble porque a él le hicieron seguimiento estos seres años. Hay muchos casos que uno conoce que fue en un momento, aterrizó la nave, lo subieron al OVNI, le llegó una información telepática. No, a papá todo fue año tras año tras año, fueron haciendo un seguimiento de estos seres hasta que hubo un momento en que ya era inevitable que ellos se encontraran. Entonces, pues sí, empecemos con la historia interesante porque pues realmente empezó, por eso me gusta tanto este caso porque es que fueron varias cosas en diferentes países. Papá Sí, costarricense de nacimiento, pero con nacionalidad colombiana. Muchos informan el ingeniero Enrique Castillo Rincón colombiano, otros ingeniero Enrique Castillo Rincón costarricense. Cualquiera de las dos está en lo cierto por sus dos nacionalidades. Pero bueno, estamos en el año 1963 y papá era encargado de, digamos, de llevar a cabo todo el tendido de telecomunicaciones en Costa Rica para la visita del presidente JFK en ese año. Creo recordar que fue entre enero, febrero, marzo, que él tenía que hacer todas estas, digamos, ampliaciones y mejoras de telecomunicaciones y todo para un evento tan importante para Costa Rica. Y fue llevado con sus otros dos ingenieros a hacer unas revisiones cercanas al volcán Irazú, uno de, digamos, de los volcanes más conocidos de allí. Y mientras estaban trabajando y desarrollando pues el cableado y todo lo que tenía que ver pues con su trabajo, vieron una nave cerca al volcán Irazú. Más que todo, digamos, en la copita, en la boca pues del volcán. Y ellos, bueno, papá, tenemos la versión de papá porque los otros dos ingenieros creo que no contaron la historia bien. Pero bueno, eh, vieron una nave gigantesca, entre 50 y 100 metros. Y obviamente para esa época, Joana, decir es que yo vi una nave
y que es extraterrestre, pues nadie te va a creer y mucho menos pues digamos en el sector que ellos estaban moviendo. Sí causó unos efectos físicos. Ellos sintieron un poco de mareo, se les como hormigueo, como que se te duermen los brazos, las piernas. Fue algo físico que ellos sintieron en ese momento, más el shock de ver una nave de esas proporciones. Pero fue claramente apenas un avistamiento. Ellos concertaron no decir nada. Esto no pasó, esto, y menos con la visita del presidente más importante del mundo en ese momento. Entonces, dejemos esto así, no comentemos. Bueno, y eso quedó así, en el olvido. Pero digamos que es una de las piezas iniciales, Costa Rica. Posteriormente, papá se trasladó a Caracas, Venezuela. Ya estamos hablando del año 1969. Y papá tenía ya su empresa también de telecomunicaciones y él era fanático del cine. Le gustaba mucho el cine y la música clásica. Entonces, cada vez que salía una película, él estaba ya en primera fila. Y sucedió que conoció a una persona muy importante para él en ese momento. La conoció en un teatro muy conocido de Venezuela, en Caracas en ese momento, el Canaima, Teatro Canaima. Y allí papá, pues después de, claro, de ese avistamiento, él se empezó a interesar por ver ese tipo de informaciones. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Será que sí existen los extraterrestres? ¿Qué habrá pasado con eso que yo vi? Entonces veía películas que salieran de ese tipo y en ese momento pues salió una muy famosa llamada Barbarella. La protagonista, Jane Fonda, y esa temática de una visitante extraterrestre. Entonces, papá, no, allá tengo que ir y efectivamente ella estaba haciendo su fila. Y ella haciendo la fila, pues se le acercó una persona y se presentó y Enrique, perdón, no le dijo el nombre, le dijo, ay, oye, tú me puedes, por favor, ayudar a comprar el ticket porque la fila está como amplia. Yo vengo solo y tú estás ahí como a 3 puestos, por favor, ¿me puedes ayudar? Y papá le dijo, sí, claro, ahí sí se presentaron. Hola, soy Enrique. Él se presentó como Cyril Weiss y bueno, le compró el ticket y entraron los dos. Pues cada uno iba solito. Entonces, pues bueno, hagámonos compañía, vemos la película y comentamos porque pues qué chévere tener una compañía ahí para comentar la película. Y era muy interesante esta historia, Joana, yo no sé si, si de pronto te la había comentado, pero le decía Cyril, este personaje que conoció en ese teatro, le decía, Enrique, ¿pero tú crees en extraterrestres? Mi papá, pues, debe haber alguien más, debe haber alguien más en este universo, es imposible que seamos los únicos en este planeta, el universo es gigantesco y debe existir otro tipo de vida. Y Cyril le decía, no, Enrique, tú estás loco, ¿cómo crees en esas cosas? Entonces, claro, ellos fueron haciendo una amistad de varios meses ahí en Caracas. Bueno, por cuestiones laborales, papá se tuvo que trasladar entonces ya a Bogotá, aquí en Colombia. También él tenía una empresa con un socio también aquí de telecomunicaciones y les iba muy bien. Ellos prestaban servicios para Telecom en ese momento, que era lo más grande de telecomunicaciones aquí en Colombia. Y, y acá pues entonces empieza a dar el giro más radical, el tema de un contacto, porque estaba en su oficina un día con sus socios, bueno, las personas que trabajaban allí, y se recibió una llamada, por favor, me comunican con el ingeniero Enrique Castillo. Ah, sí, claro, debe ser un cliente. Al otro lado de la línea había una mujer eh, mexicana. Entonces, cuando le comunicaron a papá, estoy hablando con el ingeniero Enrique Castillo, sí, hola, ¿en qué te puedo colaborar? Ay, Enrique, qué pena, me vas a creer una loca, pero te tengo que decir esto. Necesito hablar contigo, porque unos seres extraterrestres quieren contactar contigo. Ah, no, pues imagínate la reacción de papá. Ay, una loca, pum, colgó. Total.
Sí, obvio. claro, no, no, o sea, ¿esto qué? Entonces, pues gracioso se les hizo, le comentó ahí a los socios, pero ella volvió y marcó. Y otra vez, Enrique, yo sé que es imposible de creer lo que te estoy comunicando, es difícil, pero de verdad necesito hablar contigo. Otra vez colgó. Y hasta que los socios le dijeron, pues si vuelve a llamar, pues atiéndele la llamada, no le cuelgues y pues, saber qué es lo que tiene que decir. De pronto no es una loca. Escucha. Y efectivamente volvió y llamó. Entonces, papá, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué me estás hablando? Porque no entiendo absolutamente nada. Y bueno, se presentó Karen. Yo vengo desde México, necesito hablar contigo, voy a estar unos días en Bogotá. Yo sé que esto te sonará pues muy loco y todo, pero hay unos seres con los que yo contacto, que son seres de Venus, quieren contactar contigo. Y pues necesitan saber si tú estás de acuerdo para ese contacto. Y mi papá pues es que, ¿qué puede pensar uno en ese momento, no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues bueno, veámonos. Pero pues sí, pusieron un lugar de encuentro y todo, pero los socios ya estaban antes en el lugar de encuentro porque pues, ¿con quién me voy a Por si encontrar? cualquier cosa, claro. Claro, claro. Y bueno, papá llegó allá y los socios le hacían que tranquilo, que ahí estaban ellos y todo. Bueno, mm, bueno, ella le comentó que ella es de un grupo conocido en México, pues de la mejor contactada que ha existido allá en México, que se llama Marla. Bueno, ella ya también falleció hace unos años. Y de ese grupo de Marla, pues Karen estaba ahí y también empezó a contactar con estos seres de Venus. Y le dijeron que tenían una información que transmitirle a mi papá directamente y que Karen, como ya había tenido contacto con ellos, era la indicada para enseñarle a mi papá a cómo hacer las meditaciones, cómo, digamos, empezar una dieta adecuada para poder contactar con ellos y tener unas informaciones que ya se habían revelado en el grupo de Marla y Karen. De ahí pues también conocemos a Radim, que también es un contactado muy famoso de México, que también falleció hace pocos meses. Entonces, papá dijo, pues este tema me ha picado de vez en cuando, me gustan las películas, leo uno que otro libro, algún recorte, alguna película, alguna serie, pues veamos a ver de qué se trata, veamos a ver de qué se trata. Y efectivamente Karen le enseñó lo que se había enseñado en México, temas de astrofísica, de esferas mentales y de meditación. Y bueno, él empezó a hacer unos ejercicios que tenía que hacer diariamente. Y bueno, ya Karen después tuvo que regresar a su país. Ella hizo conferencias, ella era conocida acá en el país, hizo conferencias en Cali, en Medellín, en Bogotá. Ujú. Y bueno, ya regresó a su lugar y bueno, le dijeron a papá que ojalá pudiese hablar con más personas y hacer un grupo, porque, digamos, necesitaban como varias personas que estuviesen meditando para poder abrir el canal, para que tuviesen ese contacto telepático, que él solo al inicio no iba a poder. O bueno, necesitaban más personas. Entonces, efectivamente, los socios, amigos de ellos, de papá y de mamá, pues armaron un grupo. Y en una ocasión, ¡pum!, conectó papá telepáticamente. Y le dijeron, hola Enrique, somos seres de Andrómeda. Estamos aquí porque requerimos entregarte una información. No vas a hablar con nosotros, vas a hablar con una civilización muy cercana a ustedes, que es la civilización de las Pléyades. Ellos conocen muy bien a la humanidad. Entonces, si Enrique estás dispuesto a recibir esa información y a comunicarte con estos seres, pues vamos a transmitir este canal que tú abriste a estos seres de Pléyades. Y papá dijo que sí. Fue, entonces, siempre hemos sospechado que hay un plan, ¿no? O hay algo más grande que la humanidad de pronto no alcanzamos a entender porque, mira,
transmiten seres de Andrómeda, que sabemos que por muchos contactos son unas civilizaciones, pero súper avanzadas. Pero te vamos a dejar que hables con una civilización que los conoce, mejor dicho, como nadie, que son pléyades. ¿Tú aceptas? Entonces dice que sí, listo. Y efectivamente, Joana empezó a recibir información telepática de seres de pléyades. Entonces, pues papá recibía, empezaron poco a poco a transmitir algunas informaciones, mientras él ya, digamos, podía liderar ese canal por sí mismo. Y en una noche estaba por ahí tranquilo cuando, ¡pum! Él siempre hablaba que era como una transmisión holográfica, tal vez, una proyección mental, y le dijeron, bueno, espérate porque es que me comí un pedazo. Resulta que papá, cuando empezó a recibir esta información telepática, decía: qué bonito, estoy recibiendo información, la estamos apuntando, se la transmitimos al grupo en el que estamos. Pero papá decía: qué tal sea yo, o sea, una creación de mi mente, esta información, y yo la creo en mi mente y la escribo. O sea, me puedo estar volviendo loco, y estoy Claro. engañando a los demás, a este grupo, y les digo que sí, que es que estoy recibiendo información extraterrestre, de pronto estoy loco. Y yo empiezo a escuchar voces y me hablan y todo. Lo que sí hay que dejar muy claro es que él nunca, digamos, perdió la conciencia, ni posesión, ni nada de eso. No, él siempre estaba escuchando una voz y la escribía lo que le decían. Pero entonces sí le causó curiosidad y dijo: ¿qué tal yo me esté alocando y lleve a este grupo pues también a alocarse también? Entonces dijo: yo quiero seguir recibiendo información de ustedes, pero quiero conocerlos físicamente, porque yo no sé de quién estoy recibiendo la información. Ustedes dicen que son de Pleiades, pero yo, ¿cómo puedo comprobar eso? Y le dijeron: Enrique, no, como tú digas, perfecto, podemos vernos sin ningún problema. Y ahí sí viene el pedazo cuando le llegó la proyección o la holografía. Le dicen: Enrique, listo, nos vamos a ver tal día en una laguna aquí al norte de Bogotá, a tal hora, que era por la noche. Y Sí. le proyectaron el bosque y la vía, el camino, mejor dicho, toda la vereda por donde tenía que andar, todo. Le dijeron: tienes que estar allí a tal hora, 8 de la noche. Y papá, listo, o sea, entonces papá lo que pensaba entre el día de la cita, que fue un 3 de noviembre de 1973, Ajá. desde que recibió esa proyección mental, y le dijeron que tenía que recoger una esfera en Sí. un árbol. Él tenía grabado perfectamente esa información en la mente. Y él pensaba: es que esto es lo mejor que yo puedo hacer, porque llego allá, si no aparece nadie, si nadie, ni nada, me aloqué. Entonces me voy a un psiquiatra, Exacto, exacto, ¿cierto? Johnny. Antes de que avancemos con ese día, que fue quizás el día crucial de todos estos eventos, yo quisiera preguntarte varias cosas. Uno, y hablar aquí con la audiencia, con las personas que nos ven y que también opinen acerca de esta historia que nos está contando Joninka. Lo primero es, tu papá, digamos que en algún momento o al inicio, por supuesto, dudó de todo esto, porque era una persona, primero, ingeniero, acoplado a los números, a lo racional, y de repente llega toda esta información. ¿En algún momento les contó a ustedes como familia, como hijos, por qué él tuvo ese cambio de chip, por decirlo así? Claro, porque mira, él tenía una formación de ingeniero, en que todo tenía que ser tal cual, no había, era precisión. Entonces, cuando tú te sales de eso y su cerebro funcionaba como un ingeniero, y empiezan a salirse, digamos, estas informaciones de lo que él conocía, se hace esa reflexión: ¿de verdad yo estoy recibiendo esto o me estoy volviendo loco? ¿Mm? Cosa que no hacen muchas personas. Hay muchas personas que empiezan a recibir y, ay, sí, y transmiten. Y papá decía: yo no puedo transmitir algo sin saber quién me está dando esta información. O sea, un razonamiento
perfecto de una persona que sabe cómo funciona, en ese momento, pues cómo funcionaba, digamos, el humano. Entonces, necesito comprobación. Eso es la parte, comprobación, como te lo puede decir cualquier ingeniero o cualquier científico, necesita Ajá. comprobar que lo que le está sucediendo es verídico, porque obvio, es hasta, digamos, como esa persona que empieza a recibir algo etérico, algo imaginario, algo que tú no sabes de dónde proviene, y Ujú. decides aceptar sin tener comprobación, pues eso era algo que papá no iba a hacer. Muchas personas lo hacen, pero papá dijo, no, no. O sea, yo necesito verlos, yo necesito tocarlos, yo necesito saber si realmente lo que yo escucho en mi mente proviene de algo externo. Y no lo estoy provocando yo, porque imagínate cuántas personas, hay muchos casos que escuchan voces y todo, pero son internos y pues ya es algo mental y ya hay algunas Claro. enfermedades asociadas a ello y pues papá no quería causar, digamos, en el grupo algo que no fuese real para él. Digamos entonces, Joninka, podríamos pensar que él iba recibiendo esa información, iba dejándose llevar, dejándose guiar, pero sí lo que pedía en todo ese proceso era cierta veracidad, o mejor, una señal más concreta para poder decir definitivamente esto no es un invento mío. Y si, y si no es un invento mío, si los puedo ver, si los puedo palpar, si los puedo visualizar en ese orden de ideas, puedo compartir esa información. Digamos que él llegó hasta ese punto, ¿no? Sí, Podríamos analizarlo de esa sí, manera. metamos el Perfecto, dedo en la llaga, o si no, no creo, ¿no? Eso es, perfecto. exacto, Claro. así es. Y entonces se llega ese momento de la famosa laguna, ¿no? De la laguna de la que también en muchísimos medios se ha especulado cuál fue la laguna. Algunos aseguran que fue la laguna de Guatavita, hablan de una cantidad de historias alrededor de ese contacto también que se presentó, pero ¿cuál es la realidad de ese día en que a él le dan unas indicaciones, le dicen exactamente cuál es el camino y la hora en la cual debe estar ahí presente en esa laguna para poder tener esa veracidad que él solicitaba a esos seres? Sí, exacto. Bueno, sí, hay que precisar, gracias, Joana, no fue en Guatavita, fue, sí, en una de las 7 lagunas sagradas de los Muiscas. Papá nunca lo reveló. A muchas personas hasta el sol de hoy no conocen, nosotros obviamente sí lo sabemos, pero porque papá, digamos, a él le causó, digamos, esa angustia de que aquí sucedió algo increíble y donde yo cuente dónde fue, esto es una romería, va a venir gente, y a él no le interesaba eso, a él le interesaba era que se centraran en la información, no en los árboles o en la laguna o en el lugar como lo importante. Lo importante era algo más, ¿sí? Y efectivamente, pues como le llegó la proyección mental, él iba como un campesino, ¿sí? Se vistió con una ruana, se puso un sombrero, pues como para camuflarse en ese momento por esa zona que era muy boscosa y pues sin caminos y le tocó ponerse unas botas de caucho y por allá, bueno, digamos todo solito y nosotros siempre decíamos cómo papá tuvo el valor para hacer eso en esa zona tan alejada, tan, nosotros de vez en cuando pues recorremos ese camino y ahorita pues ya es un poquito más poblada, pero igual sigue siendo tremendo caminar por ahí a la luz de la luna y es una zona difícil pues para accesar. Entonces, y él a pie se hizo eso cuando llegó por allá cerca y se caminó el bosque y todo. Llegó y encontró el árbol que le habían proyectado. Y él se agachó, como le dijeron, y efectivamente la esferita estaba ahí, del tamaño de la mano de él. Entonces él tomó la esfera y apenas la tomó, dice que se le calentó y, o sea, rayos
multicolor, así como uno ve en las películas de ciencia ficción con esas orbes que de pronto sale eh, una luz impresionante. em, y entonces él uy, la soltó porque dijo, ¿esto qué es? Y empezó como flashes, ¿cierto? Entonces, lo que hacía esa esfera después de comunicaron era que avisaba que él ya había llegado a ese punto. Entonces, él volvió a recoger la esferita y ya estaba otra vez como al clima y la puso en su bolsillo. Y empieza a escuchar mm, como un zumbido y ve que vienen dos naves. Las típicas platillo volador, de esa forma. Y venían como a 50 metros pues, de altura de donde él estaba. Y se acercaron lo suficiente. Y él decía que venían escurriendo agua, escurriendo agua. Entonces, pues quedó ahí viendo tremendo espectáculo y de una de ellas se abre la barriguita y expulsa un haz de luz y por ahí bajan dos seres y se le empezaron a acercar a él ya cuando estaban cerca a la tierra y él dice que ellos no caminaron, flotaban y se iban acercando hacia él. Entonces ya cuando los tuvo como a 2, 3 metros, él alcanzó a ver, tenían un casco y un traje de una sola pieza, un mono. Y vio a través del cristal que tenía ese casco que era forma humana. Entonces dijo, tan extraños, se parecen a nosotros. Pero cuando él se le estaban acercando, él se alcanzó a dar 1 o 2 pasos hacia atrás. Entonces ellos se detuvieron. Enrique, no tengas miedo, no vamos a hacerte daño. Y mi papá, como, ay, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Le dijeron, Enrique, si tú decides que no es momento de conocernos, que no quieres abordar el OVNI, lo hacemos en otro momento. Nosotros no queremos hacerte daño, lastimarte, no. Mi papá así, no, no, yo ya estoy aquí, yo ya pasé por... No, camine a ver. Pero mira, ese evento, claro, debió ser súper impactante para él, ver que sí era real lo que le estaba pasando, sí era físico, sí habían seres detrás de las informaciones que él estaba recibiendo. Y sí era algo que no era de este planeta, además, ¿no? Porque pudo ser cualquier otra cosa. Entonces, lo siguieron, se le hicieron al lado y lo acercaron hacia el haz de luz. Y lo empezaron a absorber, ese haz de luz. Entonces, papá le hizo así el cristal, dijo, esto tan extraño, pues ingeniero, pues, esto como así que me está elevando una luz, y él tocaba así, y él sentía como un cristal, era sólido, la luz era sólida, y bueno, lo empiezan a absorber hacia la nave, y va subiendo 10, 20, 30, 40, 50 metros, y la frase muy conocida de mi papá es, donde me suelten me mato, o sea, él tenía miedo de que ya iba a una altura ahí elevada y no lo estaba sosteniendo sin una luz. Eso debe ser también tremendo, o sea, un susto bien fuerte. Pero bueno, logró el ingreso a la nave y los dos seres desaparecieron tras una puerta que se abrió de la nada. Y él que veía luz, no veía remaches, no veía puertas, no veía ventanas, no, nada, una luz que lo envolvía toda una luz disque blanca, súper hermosa y toda la cosa. Y él con la ruana movía y veía que no había sombra. Entonces lo asombró de dónde está saliendo la luz. ¿De dónde? Porque no habían esquinas, no habían paredes, no él no sabía qué estaba viendo. Y entonces, y no había sombra, de dónde salía la luz y todo eso le impactó mucho. Bueno, y se viene una parte bien entretenida, digamos, de la historia, pues porque ella la contaba con humor, porque pues ya después decía, pues hice cosas muy humanas y a veces en los relatos decía, qué pena yo haber dicho lo que dije, por ejemplo, ¿sí? Porque qué pena con esas civilizaciones y uno ahí como un humano ahí a decir una cantidad de cosas, pues que uno después dice, sí, como fui, como metí la pata, ¿no? Pero bueno. Y le dijeron una voz,
Enrique, desvístete. Y él, ay Dios mío, ¿cómo así que me desvista? ¿Qué está pasando? Entonces, nada, segunda vez, Enrique, desvístete. Y mi papá, ay Dios mío, ¿cómo así? Que miran a hacer que no sé qué. A la tercera le dijeron, Enrique, desvístete, por favor. Entonces mi papá dijo, bueno, pues ya estoy aquí, yo ya pedí, yo ya dije que sí, pues se desvistió. Y empezó a salir un humo. Entonces él decía que olía como a lima limón y era como azulado. Y lo que pensó papá era que lo iban a ahogar como en unas cámaras de lo que tenían los nazis, ¿no? Digo, ay, aquí eso me van, mejor dicho, a matar. Entonces, le dijeron, no, Enrique, no te preocupes, es un sistema que tenemos de desinfección. Entonces, para desinfectarte a ti y a la ropa que traes. Entonces, papá, bueno, entonces ya otra vez se fue ese humo que tampoco se sabe cómo se absorbió. Bueno, nada, adiós humo. Y le dijeron, Enrique, desvístete. Y papá, ay, sí, dice, yo no esperé las 3 veces, sino ya me vestí, pero en 3 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, viene la parte más crucial del encuentro para mí y es entre un ser. Entonces, entró y le dice, hola Enrique, soy Cyril Weiss. Y mi papá, hola, soy Enrique Castillo. Y él le volvió y le decía, hola, soy Cyril Weiss. Y él, hola, soy Enrique Castillo. Le dijo, soy Cyril Weiss, ¿no te acuerdas? Tu amigo de Caracas, que veíamos cine, escuchábamos música. ¡Ay, ay, Cyril! Y ellos eran amigos y papá pues lo abrazó. Ay, no, qué felicidad tenerte aquí. O sea, la felicidad de él era que no solo él era contactado, sino Cyril Weiss, su amigo, era contactado también. Dijo, ay, no, esto sí es, qué delicia, yo todo me imaginaba menos que tú fueras también contactado, no, ahora sí, qué tranquilidad, que todo, y Cyril le dijo, Enrique, es que yo no soy humano, yo soy un tripulante acá, pleyadino, yo soy de las Pléyades, y, y mi nombre no es Cyril Weiss, mi nombre es Krishna Merck. Entonces, el primer impacto de papá, ¿no? Entonces, tú muy bien lo explicaste al principio. Habían unas piezas que se venían dando a través de los años, justo para ese momento. Papá siempre decían, ¿cuándo empezó tu contacto? Él dijo en 1973. Y yo a todo el mundo le digo, no, ese contacto empezó en 1963 o 1969. Porque ya tuvo un encuentro físico y él no lo sabía. Cuando se encontró en Venezuela en el teatro con Siri. Exacto. Entonces ya se volvió amigo de un extraterrestre y él no tenía la menor idea. Él había dicho que él era un suizo que vendía productos cosméticos para hombre, ¿no? Colonias y cosas pues para afeitarse. Y entonces, y sí, él iba a la casa de papá, escuchaba música. Eso sí, cuando iba a la casa de papá, pues no comía carnes, comía frutas y tomaba agua. Entonces, eso sí se le hizo como raro a papá. Y dijo, ay, que deben ser así en Suiza, ¿no? Porque pues sin conocer la cultura suiza, pues todos los suizos deben hacer lo mismo. Eh, pero entonces el impacto cuando él llegó a la nave y se encontró con su amigo, y yo siempre entonces yo empecé a hablar de los infiltrados, ¿no? Papá no lo llamaba así, pero es lógico ya con una situación como esta, que ellos caminan entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta. O sea, puede pasar como cualquier humano, como cualquier persona, como en cualquier país, cualquier Ok. idioma, hablaban perfecto el español. Sí, entonces, Y para tu papá, tú dices los infiltrados, para tu papá, ¿qué pensó que eran o cómo los calificaba mejor? es que ahí le contestaron, porque él preguntó, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? Entonces le dijeron, no, Enrique, es que nosotros hemos estado aquí desde antes que ustedes existieran. Antes de que existiera un humano, ellos ya estaban aquí.
Ellos viajan a la velocidad del pensamiento, le explicaron a papá cómo viajaban, le mostraron cómo funcionaba el motor de sus naves, que era energía mental. Y estamos aquí porque le dijeron a papá, requerimos darte una información que el mundo debe conocer. Y lo primero que le dijeron es, se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, le dieron mucha más información, pero para ellos era crucial que, que muchas personas conocieran la información que ellos querían brindar a la humanidad. Papá siempre decía que él era el contactado más desgraciado del mundo, porque a él no le dieron misión, como al resto de los contactados. A él jamás le dijeron, Enrique, tu misión es ir y salvar el mundo. Tu misión es ir y hablar y decir y armar grupos y todo. A papá le dijeron, te vamos a dar una información y tú vas a decidir, de acuerdo a esa importancia, si la vas a contar al mundo. Papá obviamente decidió contarla porque era bastante importante como para dejar, como para quedarse callado. ¿Mm? Ok. Tan, cuéntame. Hablemos un poquito de esa información, Yoninka. Quizás muchas personas que han seguido este caso, pues saben específicamente cuáles fueron esos mensajes, esa información que se le dio a Enrique Castillo, pero hay muchos otros que son nuevos en este tipo de historia, en este contenido, y pues sí sería interesante que nos resumieras un poco esa información que le dieron. Bueno, papá recibió por parte de estos dos civilizaciones, venusinos y pleyadinos. Ellos dijeron que pertenecían a la Gran Hermandad Cósmica Solar. Le dieron información de tipo profética, de tipo científica y de tipo espiritual. Más los venusinos están enfocados hacia la información espiritual. ¿Mm? Y los pleyadinos le dieron información profética, igual los venusinos hablaron de la Tercera Guerra Mundial en una profecía que se llama la simbología del devenir. Y los pleyadinos sí fueron directos. Va a haber Tercera Guerra Mundial, estos son los países que van a estar involucrados y es inevitable. Mira la palabra que utilizaron, es inevitable. Y por lo mismo necesitamos contarte esta información, Enrique, para que des la voz de alerta. Entonces, papá les dijo, pero ustedes cómo pueden conocer el futuro. ¿Ustedes por qué vienen a decir, oiga, va a haber una tercera guerra mundial? ¿Ustedes conocen el futuro? Y ahí le hicieron una explicación de cómo ellos pueden penetrar realidades y ver el destino, una palabra que no usaron, pero yo la estoy usando porque no recuerdo cuál fue la palabra que ellos usaron, pero ver, digamos, hacia dónde va la humanidad, ¿sí? Entonces le explicaron que hay muchos temas aquí que no comprendemos. La historia, eh, tristemente, pues de este planeta está basado en conquistas, en asesinatos, en genocidios, en homicidios, en sacrificios, o sea, en todo lo que tú veas que hay muerte, este planeta está construyendo su civilización sobre eso. Y eso es algo que no podemos negar, ¿no? Vamos a la historia y lo que vemos es que los griegos conquistaron a los tales, que Mesopotamia conquistó a los tales, que, bueno, todas las civilizaciones, China, los unos, Estados Unidos después, España, bueno, lo que estamos viendo es que siempre es la búsqueda del hombre por machacar otra civilización humana también y ir creciendo basado en todo lo malo, ¿no? Es decir, ustedes siempre han tenido siempre la información de que uno puede hacer todo por el camino del bien, del amor, de la armonía, del equilibrio, como es el Padre Eterno. Pero el humano, pues, decidió otro camino, ¿no? Un camino violento, de dolor, de sufrimiento. ¿Mm? Entonces, la base que tiene la humanidad es esa, ¿no? Sufrimiento, conquista, muerte. Eso es lo que es el pasado. Entonces le dicen, Enrique, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, va
Eso ya es una base de lo que va a venir en el futuro. El presente, el presente ellos decían que es un eterno presente. ¿Mm? Entonces, con lo que se está dando en las informaciones, ellos tienen, digamos, una forma de calcular probabilidades. Probabilidades. Y las probabilidades que se tenían con ese pasado que tenemos como humanidad, más el presente, la probabilidad era 80-90% de la Tercera Guerra Mundial, que eso ya para ellos es decir que es inevitable y la vieron. Ellos tienen la facultad, la tecnología de traspasar esas probabilidades y ver el futuro. Ellos dijeron, no viajaban al futuro, penetraban esa realidad para poder ver qué estaba sucediendo y vieron que era inevitable. Entonces, a ellos, como vieron eso, entonces tenemos que contactar a alguien en el planeta que dé la voz de alerta. Eso fue lo que le dijeron a papá. En el contacto de papá hay algo muy interesante, Johanna, y es que cuando él tuvo 5 contactos físicos, empezando por el de la laguna, después hubo en los Llanos Orientales, después hubo uno en Monserrate, después hubo en el Alto Perú y el último en la Fosa de las Marianas. Todos de forma física. Fue muy interesante. Pero en el Alto Perú y en la Fosa de las Marianas habían más contactados, 24 con él. O sea, habían 23 contactados más de todo el planeta. Y hasta donde sabemos, de esos 23 contactados, el único que salió a hablar fue papá. ¿Por qué razón? Me lo han preguntado muchas veces, los otros 23 no han salido, no sé. Eh, no sé, puede que lo hayan hecho por medio de series, de un libro, de una novela, o sea, uno no sabe, no sabemos. Papá dice que él en vida alcanzó a conocer a 2 o 3, de México, de Ecuador y no recuerdo otra persona también, y pudo hablar con ellos. No recuerdo si era de Perú la otra persona. No, de pronto me pueda estar equivocando. No, sí recuerdo el de México y el de Ecuador. Entonces, eh, tampoco es que haya sido, digamos, cuando dieron esas informaciones tan importantes, se las dieron a bastantes personas, no solo a él. Y él con su propósito dijo, bueno, la voy a contar, la voy a contar. Exacto, y la va a contar y nos hablabas tú de esas predicciones. Sí. Hablemos un poquito, Joninka, de cuáles se han cumplido de alguna manera y cuáles estarían en proceso o quizás a la espera de que se puedan cumplir, según la información que le dieron a tu papá estos seres. ¿De cuáles te interesa conocer más? Digamos, de las científicas o proféticas con eventos, digamos, globales. Hagámosla, hablemos de las proféticas con eventos globales. Bueno, esas están establecidas en una profecía bastante extensa que recibió papá, que se llama Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Es un compendio de información en la que le empiezan a dar eventos que se van a suceder a papá en 9 tiempos. Entonces, en la primera etapa va a suceder esto, en la segunda esto, en la tercera. ¿Qué eventos estaban por ahí pronosticados? Pues hablaron, por ejemplo, a papá le dieron la información del SIDA que iba a aparecer, que iba a aparecer todo lo del cambio climático y la capa de ozono, eso lo dijo con 4 años de anterioridad, lo del SIDA también con 4 años de anterioridad. Le dijeron lo de la guerra del Golfo Pérsico, que eso fue casi que 15 años antes que le dieron esa información. Le empezaron a hablar de los problemas que se iban a empezar a presentar entre los países, entre hambrunas, pandemias. Hay un video de papá que no se pudo subir nunca a redes sociales porque apenas detectaban lo que le estaba diciendo, eh, las plataformas la censuraban. Lo Es, bloqueaba. sí, hasta el sol de hoy no se ha podido subir ese video, te cuento. Así que ese nivel de censura. Era de un video de papá del año 2008 eh, en el que hablaba que venía una PAN.
Yo no sé si ahorita ya pueda decir uno la palabra completa, No mejor lo me quedo con pan. ¿Cierto? sí, Imagínate el nivel. Y, una enfermedad global. y la dijo así tal cual, es así, asá, asá. Y lo primero que me dijeron los hermanos pleyadinos, no se ponga el chuzón. Y entonces, claro, era una información en el 2008. Y papá ya estaba alertando, ojo que viene esto, ojo que viene esto, y pilas porque lo peor que va a suceder es el chuzón. Y la gente, pues nosotros siempre se lo dijimos a las personas, todos los que nos conocen en los trabajos, en el estudio, amigos, bueno, familiares, bueno, lo que se te ocurra. Nosotros teníamos eso, pero súper grabado. Y cuando sucedió dijimos, no, esto y tal cual como lo dijo papá, ahí se dio el evento. Entonces, imagínate con qué cantidad de años desde 1973 y 1974 le dieron esa información y se cumplió tal cual se la dijeron. Entonces, pues eventos, podemos hablar de inundaciones, de volcanes activos, pues dieron los países que van a estar involucrados en el conflicto mundial, que básicamente pues son las tres potencias actuales, ¿no? Y otros países del Oriente, que también, tristemente, tampoco se puede hablar del país que empieza por I. Uno no puede decir absolutamente nada de ese país. Y es uno de los principales que va a estar involucrado en la Tercera Guerra Mundial. Y mira, ¿qué está pasando justo en este momento? Porque en esas informaciones hablan que va a haber una pequeña confrontación en Oriente que va a empezar a escalar. O sea, va a empezar algo muy honroso y va a empezar a escalar. Ellos lo llaman la pequeña guerra. Y dicen que después de esa pequeña guerra que va a empezar a escalar con otros países que se empiezan a involucrar, de un momento a otro va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Eso lo estamos viendo ahorita. Y lo dijeron en la zona que se está dando y que empezó ahí súper pequeñito y ya ahorita estamos en que ya están arrasando con un país completo, ¿no? Ujú. Entonces, y qué interesante que ellos llaman a un personaje de la profecía el carnicero. Si tú vas y buscas en Google quién es el carnicero, es el presidente. Así lo apodaron hace 4 años, al señor Ok. N, el señor Ujú. N, presidente de ese país que empieza por ahí. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, o sea, de verdad mucha gente se preocupa, porque es Ujú. que dieron información muy, muy exacta. Entonces, Johnny va a estallar y todo. Pues sí, para mí, Joana, si tú me preguntas, sí, porque es que toda esa cadena de los 9 tiempos se ha venido cumpliendo hasta con la información de la Iglesia Católica. ¿Sí? Ujú. Todos estábamos finalmente esperando una profecía del Papa Negro y que se va a llamar Pedro, y que, imagínate, y no sucedió absolutamente nada. Y yo decía, es que esto es muy extraño, porque claro, ellos estaban pendientes, esa institución religiosa, todo el planeta estaba esperando que saliera alguien llamado Pedro o que fuera de color, ¿cierto? Entonces, y sale alguien que nada que ver, nada que ver. ¿Y qué dice el octavo tiempo de la profecía? Llega el impostor al trono. O sea, la única profecía que encajó de el Papa fue la del octavo tiempo de los pleyadinos. Y en el octavo tiempo, no es por asustarlos ni nada, pero empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces, mucha gente, wow, o sea, ¿cómo vieron los pleyadinos que iba a estar en el trono un impostor? Esta institución puso un impostor para que no se cumpliera una profecía que todo el planeta estaba esperando. Interesante, ¿no? Es interesante por lo menos. Hombre, Es un gran debate. coincidencia, sí, casualidad.
Bueno, es Le un... invitamos a todas las personas que están aquí conectadas a que opinen sobre esta teoría que nos plantea en este momento Yoninka. ¿Será que es pura casualidad? ¿Será que definitivamente esa famosa profecía del Papa Negro pues nunca existió? ¿O será que definitivamente nos manipulan y lo que hicieron fue elegir a otra persona para no darle riendas precisamente a esa profecía que se estaba esperando, que se está esperando desde hace muchísimos, muchísimos años? Yoninka, pasando a otro asunto relacionado con todo este tema del contacto, ya hablábamos de cómo se dio, de algunas de esas profecías o información que le dieron a tu padre con esos niveles o esos puntos, esos nueve niveles de información. Hablemos un poquito de algo que a mí me causó curiosidad muchísimo la última vez que pudimos hablar de este tema y es la relación del contacto de tu papá y el gobierno de los Estados Unidos. Esto, ¿cómo se dio? ¿Qué fue lo que ustedes trataron de investigar y qué descubrieron en esa información? Sí, bueno, pues papá, en ese momento, 1973 y 1974, pues tuvo un boom porque se empezó a conocer la historia de un ingeniero que estuvo al norte de Bogotá y estuvo viajando en unos platillos voladores. ¿M? Y el que hizo ese boom a nivel Latinoamérica fue Fabio Serpa. Vino, dio conferencias, lo llevó, relató la información, revista Cuarta Dimensión, mejor dicho, la historia de papá en muy pocos meses fue muy conocida en Latinoamérica. Y entonces salía en los diarios en el tiempo, en ese momento de mayor circulación existiendo revistas que era Cromos y Vea, y eran las más leídas del país, y él ocupaba las primeras páginas con su historia, ¿no? Que un ingeniero viajó en ovnis, se escribió un libro, ¿no? Dos ingenieros viajan en ovni, dos científicos viajan en ovni. Entonces, que el otro era Daniel Fry de Estados Unidos. El libro habla del caso de papá y de Daniel Fry. Y pues él estando en su oficina, eh, bueno, él arrancó a raíz de ese boom un instituto que lo llamó ICIFE, que era el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres. Y era febrero de 1974 cuando aparecieron ahí a la oficina unas personas, creo recordar dos, que se presentaron como trabajadores de la Embajada de Estados Unidos. Sí, hablando inglés. Pues español, inglés, digamos, ¿no? Por el acento así son gringos. Y le dijeron que querían hablar con papá. Papá, pues sí, que necesitan, en qué les puedo colaborar. Y le dijeron, Enrique, lo que pasa es que tu historia es asombrosa y nuestro gobierno está interesado en conocer más. Queremos saber si tú nos puedes, pues, contar la historia y, pero la historia tienes que contarla en Washington a unas personas, pues, del gobierno. Y mi papá, pues sí, en ese momento, ay, no, claro, pues yo, esa historia, pues a mí me interesa es que la conozca todo el mundo, pues sí. Entonces le dijeron, pues ya, y papá, pues bueno, vamos, Joana, que en avión privado lo sacaron del país desde El Dorado, sin papeles, sin nada, o sea, ya tenían todo fríamente calculado, se lo llevaron a Washington. Allí ya había un grupo interdisciplinario esperándolo. Había personal de la NASA, personal de la CIA, del FBI, de las Fuerzas Aéreas y personas médicas, doctores y enfermeras. Papá contaba que, pues sí, él se puso, bueno, tan chévere que están interesados en Estados Unidos y estas personas, pues en saber mi historia. Y pues le hicieron unos estudios que todo el mundo dijo, Enrique, tú sí, ¿cómo hiciste para decirles que sí? O sea,
en ese momento eran estudios muy peligrosos, peligrosísimos. Papá no lo sabía porque, bueno, es que estoy en Estados Unidos y eso es la última tecnología. Entonces, pues sí, digamos que sí. Y entonces lo sometieron a pentotal intravenoso, narcoanálisis o suero de la verdad, polígrafo, que es el detector de mentiras, e hipnosis regresiva del 5º grado, que es que es súper, hiper, mega peligroso. Pero pues él en ese momento, sí, bueno. Y él siempre manifiesta que fueron 5 o 6 horas lo que él pensó que estaba allá, y resulta que lo regresaron a los 3 días. Y él, nadie sabía nada acá, mi mamá preocupada, los socios, bueno, pero mi papá llegó como si solo se lo hubieran llevado unas horas y después llegó acá del viaje, entonces ponle 9 horas o algo, pero él pensó realmente que un día duró yendo, regresando y que le hicieron los exámenes. No, 3 días estuvo. Entonces, muchos investigadores, muchas personas le dijeron, Enrique, allá te hicieron algo más y tú no lo recuerdas. Y bueno, así quedó el tema. Pasaron los años y ya en la de finales de los 70s, 80s fue que se fue dando cuenta que este tipo de personajes es lo que hoy conocemos como los hombres de negro. Entonces, pero en ese momento todo el mundo le dijo, Enrique, fuiste muy inocente, no debiste nunca haber hecho eso. Pero pues así se dieron las circunstancias y como tú bien dices, que averiguaron entonces posteriormente de eso. Hubo un libro muy famoso de uno de los mejores investigadores ufológicos, Timothy Good, que sacó en el año 2011. Y en ese libro expuso información que le revelaron personas dentro del gobierno en que le daban documentos que sí probaban que le hicieron esos exámenes a papá y que él estuvo ahí y él los reveló en ese libro, pero como siempre pues le tacharon los documentos, ¿no? Sale negro, 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 Enrique Castillo, negro, negro, pero eran documentos oficiales y él los reveló ahí. Desclasificados, como Sí, todos los documentos desclasificados que vienen con información filtrada, es decir, no nos dejan leer a exacto. profundidad el documento tal cual y como es, sino que, como dice Joninka, van palabras tachadas y Sí. finalmente pues la información que uno puede ver en esos archivos desclasificados pues no nos dice francamente nada. Exacto, entonces ya este investigador pudo comprobar que la versión que dio papá de ese viaje y todo fue real y que sí le hicieron los exámenes y que sí, él es que no recuerdo el nombre de la enfermera, papá contaba el nombre, pero no lo recuerdo ahorita, y sí, claro, era enfermera de una institución del gobierno. Y posteriormente, entonces ya más o menos en el año 2018-2019, una prima que tenemos en Estados Unidos, Catarina, envió una solicitud a la CIA de desclasificar la información de ese evento, de que llevaron a papá allá a hacerle todos esos exámenes y que qué había dicho y cuáles eran los resultados de los exámenes, ¿cierto? Y la CIA respondió que así como las películas, no podemos confirmar ni negar que el ingeniero estuvo aquí, pero lo único que podemos decir es que no vamos a hablar más del tema y pum, 2 hojas de leyes de ellos sobre seguridad nacional. Y por qué no podían revelar eso de seguridad nacional y decían, no, es que esa carta es más incriminatoria de que si lo tuvieron allá y todo, porque si no hubiese sido así, la CIA responde, no tenemos idea de lo que estás hablando, por acá nunca estuvo nadie llamado así en esa fecha, y ya, pero la carta es algo totalmente basada en leyes de seguridad nacional y de que no podían confirmar ni negar la presencia de papá allá. Bueno, esto me parece muy interesante, sobre todo por la desclasificación de esos documentos y la respuesta que ustedes reciben también como familia frente a ese hecho que
pues que su papá vino y comentó y que ahora ustedes están solicitando más información y como dices, pues no hubo una respuesta concreta, pero muchas veces estas respuestas tan ambiguas parecieran dar mucho más información o ser más Exacto. concreta que lo que digan directamente. Joninka, ya se nos está acabando el tiempo, ha sido un recorrido fabuloso por esta historia. Una vez sé muy interesante sobre Enrique Castillo Rincón y todos esos contactos y esa información brindada por seres no humanos. Quisiera, a modo de conclusión, que tú nos contaras por qué crees que precisamente estos seres contactaron con tu papá. Es ¿Había algo difícil, especial? es difícil porque mira, esa pregunta se la hicieron siempre a papá. Y papá eh, decía que él no sabía. Y él le preguntó a los seres, como él no sabía, entonces le preguntó a los playainos, ¿por qué me contactaron? Y la respuesta de ellos fueron, tú lo sabes, Enrique. Y mi papá decía, qué vergüenza, yo no sé. Y él, sí. Pero él pensaba, qué vergüenza yo decir, no tengo ni idea por qué me contactaron ni nada. Él, hasta que falleció, dijo que no sabía. Lo que podemos de pronto ampliar de acuerdo a los investigadores de su caso, varios, digamos, el pensamiento era como uno, ¿sí? O sea, pensaban lo mismo estos investigadores del caso, y era que tenía que ver con algo genético, como algún marcador que tenía papá en la genética para que ellos contactaran con él. Y por eso te digo, es algo especulativo. Muchos dicen que él de pronto ya en procesos de vidas anteriores venía haciendo ese trabajo. ¿Mm? Entonces, los buscan por línea genética en ciertas, digamos, momentos de la historia y los contactan. Es como si ellos ya tuvieran el famoso pacto que habla JJ Benítez, ¿no? De que antes de uno encarnar, pues tiene la ley del contrato. Pero lo que te digo son, digamos, dos opciones especulativas, porque realmente él no lo supo y ya era algo que decían los investigadores, pues, al estudiar su caso. En la familia, pues sí, papá no sabía, nosotros menos. Sí, podemos decir, bueno, las dos pueden tener su punto crucial, pero pues no podría contestarse. Si yo sé, no, o sea, no sé, no te podría contestar esa pregunta. Joninka, pues muchísimas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio, por compartirnos esta historia de tu padre, por seguir hablando además también de toda esta información que le fue de alguna manera revelada. Sé que tienes algunas redes sociales y un canal en el cual compartes información. ¿Cuál sería si la gente está interesada en ir a conocer un poco más a fondo de Enrique Castillo Rincón? Bueno, gracias, Joana. Sí, en donde compartimos las informaciones y toda la experiencia y las profecías que fueron recibidas por papá. El canal se llama Misterios Planetarios. Tenemos en vivo todos los sábados a las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces, si alguien desea conocer más, de pronto les llamó la atención la historia y quieren conocer más información sobre qué dijeron estos seres de Pléyades y de Venus en esas líneas que ya les comenté, espiritual, digamos, la profética y la espiritual científica. Entonces, ahí en ese canal sé que les va a gustar mucho las informaciones y ahí en ese canal pueden encontrarme. Pues bueno, Joninka, mil y mil gracias. Ya saben ustedes, misterios planetarios. Y otra cosita, el perrito no es de Joninka ni es mío, porque la semana pasada me pasó que estaba grabando con otra persona, al fondo se escuchó un perrito y ponen en los comentarios como suelten el perro. No, no era mío ni de mi invitado. Los vecinos tienen perritos y los perritos pues les da por latir cuando quieren, entonces no, no es de Joninka ni están maltratando su perro y yo tampoco tengo perro ni lo estoy maltratando. Sí, sí, un buen aviso. Sí. En serio, yo voy a checar unos comentarios como suelte al perro. No, no tengo perro. No puedo soltar. Pero bueno, hay un poquito de diversión al final para que la gente también
entienda un poco que estas cosas pasan, que no podemos controlar el ruido de nuestros vecinos, pero Sí. bueno, en fin, lo importante es que hayan disfrutado de esta entrevista. En serio, Joninka, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, de pronto después podemos ampliar más informaciones. Claro que sí, seguramente estaremos por aquí hablando nuevamente con Joninka de todas estas historias y si ustedes quieren que ella vuelva a este canal a seguirnos hablando de todo ese tema de los mensajes que fueron recibidos por Enrique Castillo Rincón, pues dejen sus comentarios del dedito arriba y sobre todo sus opiniones sobre todos estos temas que ella nos planteó el día de hoy. Recuerden siempre, bajo el respeto, crean o no crean, aquí simplemente les contamos los hechos y ustedes deciden en qué creer, en qué no. Cada quien es libre de su opinión, siempre bajo el respeto. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.